tocado más, o tan siquiera recordar en cómo nos llamó. Si tan siquiera predicáramos, hubiera venido ya, habría venido. Tal vez si fuéramos humildes, haciendo todo en santidad, mostrando su bondad, misericordia para dar, hubiera venido ya, habría venido hoy a ti, pueblo tibio, que debes calentar. Porque tú dices yo soy rico, me he enriquecido y de nada necesito. Desventurado, miserable, no sabes que eres pobre, un ciego y un desnudo. Tal vez si diéramos el corazón, si amigos fuéramos de Dios, no amigos de este mundo. Pero imagina si tan siquiera nos amáramos, hubiera venido ya, habría venido compra de Cristo la verdad y no la vendas, no la cambies por monedas. Tu Rey de gloria viene en majestad, trayendo todo el galardón, llevándote en sus brazos. Tal vez mañana amanecerá, quizá tú olvides lo que aquí canté en este lugar. Pero imagina si tal vez hubiera venido ya, si hubiera venido hoy, si hubiera venido, si hubiera venido, si hubiera venido a buscarte a ti. Venido, hubiera venido. Bien, hermanos, vamos a invocar a Dios nuevamente. Amén. Señor Padre, no queremos retroceder, queremos avanzar contigo, Señor, hacia la eternidad. Danos tu bendición, ayúdanos. Solo tú tienes el poder y la gloria, el imperio y el reino, Señor, para siempre. En nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Bien, hermanos,
Vamos a leer la carta del Señor Jesús a la iglesia de Sardis. Ese es el estudio de esta tarde. Vamos a mirar a Sardis y un poco también entre hoy y mañana a Filadelfia. Filadelfia es la iglesia que surgió en 1844. Tiene el espíritu del trigo. A las 7 iglesias Jesús las reprende, menos a 2. Esmirna, la de las catacumbas, y Filadelfia, la de los pioneros adventistas. El corazón de los padres a los hijos es atraído por el espíritu de Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Vamos a mirarlo en Sardis. Leamos todos, por favor, si pueden buscarlo. La iglesia de Sardis es Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 5. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice, ¿qué dice? A ver, Apocalipsis 3:1. Sí, es 3:1. De 1 al 5 vamos a leer, pero empezamos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Fíjate bien cómo se presenta Jesús. O sea, Él es el que tiene el verdadero Espíritu Santo. Ahora, en realidad no hay 7 iglesias. Tampoco hay 7 espíritus en forma literal. Pero está enseñando el Señor el carácter de su obra en la iglesia y el carácter de su espíritu en ella. Por eso al final de cada iglesia dice, el que tenga oído, oiga lo que el espíritu, no dice espíritus en plural, lo que el espíritu dice a las iglesias. Ahora, Él es el que tiene el verdadero espíritu. Pregunto, ¿quieren ustedes tener este espíritu de Jesús? ¿Sí o no? Amén. Porque sin este espíritu no vamos a poder llegar hasta allá. El espíritu es el que da vida, dice la palabra. La carne para nada aprovecha. Entonces, y tiene que más, las 7 estrellas. Significa que Él sigue guiando a su pueblo a través de sus ministros. ¿No le parece lindo? En cada generación Dios envió siervos suyos, dice la señora White, para reprender tanto el pecado en la iglesia como en el mundo. Pero los hombres gustan, dice, no gustan de la verdad clara y pura, sino que les prediquen palabras agradables, dice ella. Entonces, el Espíritu de Dios está allí con las estrellas, que son los ángeles de las iglesias. O sea, sigue operando el Señor con sus ministros. Amén. Significa que aún en las otras iglesias, aunque ya pasaron escatológicamente, todavía queda el Espíritu de Jesús en muchos pastores. La sierva de Dios le llama siervos de Dios, le llama a estas personas que no tienen toda la luz, pero son fieles en la luz que conocen. Ahora, fíjense bien, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de, ¿qué dice? De que vives. Y estás, ¿qué dice? Muerto. Está hablando de la muerte espiritual. Déjame que vaya y entierre a mi padre primero y te seguiré. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ya los muertos, dice Juan en Apocalipsis, grandes y pequeños delante del trono, Apocalipsis 20, que el que no ha fallado en el libro de la vida, no nació de nuevo, está muerto. Así que el Señor está hablándole claro a Sardis. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de la reforma que Dios levantó para finalmente darnos el poder de toda la plenitud de su mensaje. Pero en el camino Sardis se corrompió también, igual que la iglesia católica. Empezaron a recibir otro espíritu que no es el de Elías. Se introdujo en la iglesia de Sardis el espíritu, la llama del pentecostalismo. En los 1800 empezaron a tener manifestaciones espiritistas. Todo comenzó en marzo de 1848, cuando las hermanas Fox empezaron a oír unos golpes misteriosos en Nueva York. Y entonces hablaban, decían ellas, con un buhonero que se comunicaba con ellas. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben. Dios prohibió al pueblo de Israel consultar a los muertos, porque no son muertos los que se están apareciendo ahí, sino ¿quién? El diablo. Como le pasó a Saúl con el muerto Samuel. Le dice, mañana vas a estar conmigo. No le dio salvación, lo condenó. Dios te ha dejado y es tu enemigo, le decía. Mañana estarás conmigo, le decía. ¿Cómo podía una espiritista de Endor
hacer que Dios se comunicara con Saúl. Si Dios no le hablaba ni por Urim, la piedra del sacerdote, ni por sueño, ni profeta, ¿podría una mujer espiritista forzar a Dios a darle un mensaje? ¿Se prestaría el verdadero Samuel a comunicarse con Saúl de esa manera? Claro que no. Saúl nunca más lo volvió a ver en vida. Y entonces, este espiritismo, dice ella, que ocurrió en marzo de 1848, es el inicio de una infiltración del diablo a la iglesia del Señor. Iba a entrar el espiritismo a la casa de Dios. Venga bien, hermanos. Por eso el diablo acusaba a la señora White de hipnotizarse, de mesmerismo. Pero la señora White no se hipnotizaba. Cuando entraba en visión, le ponían un espejo en las fosas nasales. Tiene que estar respirando de alguna manera. No puede estar sin respirar, es imposible. Se ha mesmerizado, decían ellos. Entonces ponían un espejito a ver si salía algún vapor. Y no salía nada, no respiraba. De 2 a 6 horas sin respirar, el espíritu de profecía de Dios. El Señor la levantó, los ojos quedaban abiertos, no parpadeaban. La mirada era fija, pero no parpadeaba, no estaba allí. Le ponían unos focos fuertes, unas luces, a ver si los ojos lagrimeaban, si los nervios ópticos reaccionaban y si las pupilas se dilataban, y ella no estaba allí. A veces entraba en visión delante de 1000 personas en una reunión, en un campamento adventista bíblico, correcto. Y así es como Dios manifestaba su aprobación a aquellos campamentos en aquella época, dándole una visión delante de miles de personas a la señora White. El adventista de antes no se tomaba a la ligera los escritos de la señora White. Sabían que eran inspirados por Dios. Algunos hasta sugirieron que los unieran al canon de la Biblia. Pero ella solo dijo, es una luz menor. Igual que Jesús dijo de Juan el Bautista, el segundo Elías. Es una antorcha nada más que alumbra en la noche. Cuando llega la luz del sol, ya no se necesita la luz menor. Entonces, es por la dureza de nuestros corazones. Juan el Bautista no hizo ninguna señal, la señora White tampoco. No agregó ni quitó nada a la Biblia. Todo lo recibió por gracia del Espíritu Santo y no añadió ni quitó, sino que venía a explicarnos las Escrituras, como lo hizo Juan. Señaló a Cristo como el Cordero de Dios. Amén, el garante. Algunos de sus libros inspirados son El Camino a Cristo, un libro hermoso que nos habla de nuestra relación con Dios, El Deseado de todas las gentes, Palabras de vida del Gran Maestro, El Discurso Maestro de Jesucristo. ¿Han leído esos libros, hermanos? Ministerio de Curación, fue el último libro que escribió en su casa donde murió. La casa de ella queda a media hora donde yo vivo, de mi casa, 32 minutos. Es una experiencia maravillosa. No es un museo, es una cosa, es un encuentro personal con el poder de Dios en esa casa. Ella era una mujer humilde. Cocinaba el viernes, guardaba la comidita en una cajita caliente con unas planchitas de concreto. Y el sábado solo sacaban la comidita y la servían. No cocinaban el sábado, no habían juntas ni nada de eso. Guardaban el sábado para Dios. Ahora fíjense bien, nos enseñó también el mensaje pro salud. Muy importante, también dio mensajes sobre la mente, el carácter y la personalidad. La iglesia ha descuidado los escritos de la señora White y no avanza en la iglesia de Filadelfia hacia adelante, sino que muchos ministros nos están enseñando en esos campamentos de jóvenes a retroceder a la época de Sardis, usando la misma música pentecostal, usando los mismos métodos del espiritismo moderno, del pentecostalismo. Sonidos estridentes de batería, golpes ruidosos, igual que los golpes misteriosos. Y la gente cae en un trance, en un éxtasis. El adventista no usa las canciones de alabanza que usan ellos, que vienen con cumbia, mariachi, todo eso. Ellos usan nada más las solemnes, como Renuévame Hoy, las de adoración se llaman esas. Pero es lo mismo, es un espíritu de trance, de éxtasis, de estar así levantadas las manos, de recibir algo, pero es otro espíritu. Algunos dicen, ¿qué malo tiene eso, hermano Frank? Yo le digo, no es que tengan algo malo, es que no es apropiado. Se lo voy a ilustrar, a ver si que diga, ven para acá, por favor, me vas a ayudar a predicar ahorita. Quítate los zapatos, como le dijo el Señor a Moisés, quítate los zapatos.
A ver, el de izquierda y el derecho, ¿verdad? Ahora ponlos al otro lado. El de la derecha a la izquierda y el de la izquierda a la derecha. No tus pies, los zapatos. A ver, ahora póntelos. Ponte el del pie. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿No te entra? Parece Goofy. A ver, póngaselo, parece Charlie Chaplin, decía mi mamá. Así me decían de cariño las abuelas, las madres. No puede. ¿Son malos los zapatos? ¿Son malos los pies de Sequeira? ¿Cuál es el problema? Que Dios es un Dios de orden. Que este no es el tiempo de danza, ni de ruido. Dios no prometió la danza de David. Dios no ha prometido el espíritu de David. David danzaba porque la ley de Dios iba entrando en el arca. Estaba el rey, estaba el reino, pero no estaba el Dios de ese reino. Y cuando David ve entrar el arca, ¿quién estaba allí en la presencia del arca? ¿Quién era? Era Dios, la Shekinah. Entonces, es un tipo de la venida de Cristo. Cuando Cristo aparezca, saltaréis como los becerros de la manada, dice Dios, en aquel día que yo actúe. Hermanos, ¿quién no va a danzar ese día? Verse por los siglos de la eternidad, alabando a Dios. Aquel que estaba perdido, redimido. ¿Quién no va a danzar de boca? Saltar de júbilo, quiere decir. Saltaréis como los becerros de la manada. Los redimidos entrarán a Sion danzando, dice la Biblia. Qué lindo. ¿Ah? Qué lindo, vamos a danzar. Ese día va a haber gozo y victoria. Como danzó María cuando se hundieron los egipcios en el Mar Rojo. Sacó el pandero y empezó a alabar a Dios. Por eso el salmista al final, cuando salía el sacerdote de perdonar Dios sus pecados, cambiaba el estado de Yom Kippur, que era solemne, porque era el momento en que moría el Cordero. La música era en tono suave con el arpa, dice el Salmo 92, verso 4, 3 y 4. Así que no había nada estridente, porque era la hora solemne cuando moría el Cordero. Era la hora de la Pascua. Había que meditar, era la hora de la cruz. Imagínense a los apóstoles danzando alrededor de la cruz. Y es que hay dos altares desde el principio. Caín mató a su hermano porque Dios no aprobó lo que él tenía en su altar. ¿Qué es lo que había? Obras propias del sudor que hacía él de la tierra que había sido maldita. Para no hacer la obra de Dios, prefirió estar en eso. Así están muchos hoy en día. No quieren hacer la obra de Dios, no es su prioridad. Y entonces mató a Abel, que sí hacía la obra de Dios. Habían dos altares, ¿sí o no? En los tiempos de Elías habían dos altares también, ¿sí o no? Sí. El de Baal y el de Elías. ¿Y a quién respondió Dios con fuego desde el cielo? A Elías. Ahora dicen, es que no es pecado, un poquito de rock, un poquito de música. Usted sabe, usted ya fue joven, usted ya disfrutó la vida. Es ahora que los jóvenes alaben a Dios, porque así es como los estamos reteniendo, para que no se vayan al mundo. O sea, metiéndoles el mundo. Otro espíritu. Pregunto, ¿es malo el fuego? No. Pregunto, ¿es malo encender un fuego? ¿Verdad que no? Pero todo tiene su lugar. Imagínense que yo vengo aquí, tiro un poco de gasolina aquí en el púlpito. ¿Ah? Y le digo a Sequeira, pásame unos fósforos ahí, por favor. Que es que quiero ver el fuego de Dios en el altar. ¿Ah? Eso es un desorden, ¿sí o no? No dice la Escritura que Dios mató a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque metieron un fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Ahora, ¿es malo el fuego? Vuelvo a preguntar. No. ¿Pero cuál es el problema? Lo mismo de los zapatos. No tiene su lugar en eso porque no era el fuego santo del altar de Dios. No hicieron diferencia entre lo común o lo profano y lo santo, dice la Biblia. Entre lo santo y lo profano. Profano quiere decir lo común. No hicieron diferencia. Y le voy a decir, eso es Sardis. Y muchos jóvenes, el diablo los está engañando en nuestra iglesia, con muchos de nuestros líderes, metiéndoles el mismo espíritu del pentecostalismo, poniendo en esos campamentos la batería, y ahí se prestan, y ponen luces, y hasta se ponen a enseñarlas a todo el mundo. Miren qué lindas las luces, miren qué hermosas las pantallas que tenemos, hay dinero, esto es una prosperidad. Hermanos, eso es un falso reavivamiento. El reavivamiento de Dios no se basa en cosas que podemos ver.
sino en las cosas que se reciben en el corazón. ¿Me están oyendo? El corazón contrito y humillado, dice el Señor, no negarás. Ahora, fíjense bien, porque Dios prometió a Elías, el espíritu de Elías. Ahora, ¿danzaba Elías? No. ¿Por qué? David danzaba, pero David danzaba porque venía Dios a su reino, igual que Cristo. Pero Elías no danzaba. ¿Por qué no? Porque la ley de Dios estaba siendo quebrantada. Estaban adorando a Baal. La gente se había apartado de la adoración verdadera a una adoración falsa. Las madres y los hijos practicaban con los hombres orgías, bestialismo. Se lo voy a probar. ¿Sabes cómo le llamaban los sirios? Baal, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban los babilonios? Bacán. Y los romanos, Baco. Es lo mismo. Como decía mi abuela, la misma mona con distintos rabos. Decía, la misma gata pero revolcada. Y la fiesta era a base de borrachera, de tragar, de comer y de orgías. A eso van muchas veces los hombres y las mujeres, a esos bacanales. Así le llaman. ¿Dónde venís? Vengo del bacanal, dice. Ando bien bacanaleado. Eso está bacán. Dice, qué bacán está eso. Dicen allá creo que en Colombia, ¿verdad? Está bacano. ¿Ah? Qué bacano. ¿Ah? Todavía, y no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Se están adorando a otro Dios, que no es el Dios de la Biblia. Entonces allá va todo el mundo. Donde va gente, va la gente. Donde está el relajo. Pero ¿qué hizo Elías? Esperó que ellos hicieran su relajo. Y después dijo, bueno, con permiso, ahora voy yo. Ahora viene el Señor. Porque Elías no hizo su obra por sí solo. Era un hombre, dice la Biblia, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago 5 lo dice, 17. Pero oró con fervor, dice la Biblia. Mire qué lindo. ¿Sabe cuál es el poder de la iglesia? La oración. Mientras Cristo da los eventos finales y dice que el mundo va a estar lleno de odio y de violencia y el amor se le va a enfriar a la mayoría, Jesús dijo, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. En Lucas 21 dijo, orando en todo tiempo, que podáis escapar de todas estas cosas que vendrán, lo que viene, y que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, soportar la prueba final y poder estar delante de Cristo cuando Él aparezca. ¿No han leído que Daniel cayó como muerto sobre su rostro cuando lo vio? Con su venida me asombré, dice, y caí sobre mi rostro. Pero una mano me tocó, dice. Miren qué lindo. Ya Jesús con figura humana desde antes. Porque ahora andan diciendo que Jesús es el Espíritu Santo también. Otro error garrafal. Lo cierto es que Jesús se comunica y se une a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Pero Él no es el Espíritu Santo. ¿No lo han leído? ¿Cómo apareció en el horno de fuego? ¿Como espíritu o como un hijo de hombre? Como un hijo de Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Ah? Y entonces lo tocó y le dio fuerza. Y le dijo, no temas, la paz sea contigo. Le decía, ¿quién es ese? ¿Ah? Jesús. Miren qué lindo. Y oí una voz humana, dice en el Ulay, que gritó, Gabriel, enseña a la visión. El espíritu de profecía es lo que Cristo quiere para la iglesia, el espíritu de Elías. No es espíritu de excitación, ni de aplausos pentecostales, ni de estar ahí, aleluya, con la mano arriba alzada. Porque esos son falsos reavivamientos de los cuales nos advirtieron nuestros pioneros en la obra, con muchos libros publicados por la Pacific Press en los años 30, 40, 50 y 60. Un fuego extraño. Usted puede conseguir todavía esos libros en la internet. Y le voy a decir una cosa. Jesús una vez dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿No lo dijo el Señor? ¿Sí, hermanos? Vamos a Lucas, capítulo 17, versículo 20 en adelante. Cuando lo tengan una mente. A ver, el joven que está trabajando allá conmigo, ese joven también. Miren qué lindo. Allá está el otro joven con la cámara. ¿Ah? ¿No le parece lindo? Así tenemos que unirnos todos. Pero si yo anduviera en pleitos con ese hermano y anduviera en pleito con el otro joven, Lucas 17, 20. Si anduviera en pleito, entonces a mí no me hable, no me diga nada. Estoy ofendido ya. Ya lo voy a llevar a la junta. ¿Ah? Ustedes son Babilonia, empiezan. ¿Ah? O sea, nomás se enredó con una cosita y ya condenó a toda la organización y la iglesia. Así están muchos. No aguantan ni un golpe.
no aguantan nada. Están muy delicados, pues. Elías subió por un pueblo maldito. Estaba bajo la maldición de Dios. Dios dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con ¿qué? Con maldición. El Señor quiere mandar la bendición. Está en Deuteronomio 28, la maldición. Está la bendición y la maldición. Cuando Cristo aparece, Él va a decir, venid benditos de mi Padre, la bendición. Y a otros les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Preparado para quién? No era para ellos, era para el diablo y sus ángeles. Pero se dejaron dominar ¿de quién? Del diablo. Todos los que hacen soberbia, dicen en Malaquías 4, y hacen maldad. ¿Y quién es el que se ensoberbeció su corazón a causa de su hermosura? Que perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y pecaste, porque el diablo peca desde el principio y no permaneció en la verdad. Dejó de amar a Cristo. Es lo que yo les dije. El espiritismo se está introduciendo en nuestra iglesia. Fuimos advertidos por nuestros pioneros de todo esto. En la introducción del libro El conflicto de los siglos, que lamentablemente no está esa introducción en esta versión que tienen ustedes. Me sorprende. Debieron haberla puesta esa introducción. Siempre que vayan a comprar un libro de la señora Juan, examinen bien que ese material no venga faltándole algo. No quitarás ni añadirás a la palabra que Jehová te ha dado, dice la Biblia. En la introducción ya dice que Satanás va a usar el mismo método, las mismas artimañas que usó en el pasado, la infiltración, el espiritismo, dice ella, todo lo que pasó. ¿Sabe por qué la Iglesia Católica no cambia ni un solo punto de sus doctrinas? Yo fui criado católico, de hueso colorado, o sea, no a mi manera, católico, de católicos. Rezo en la mañana, rezo en el mediodía, rezo en la tarde, rosario, todas las estaciones, misterios dolorosos, gozosos, luminosos, gloriosos. Y entonces el católico que está bien conocedor de sus cosas sabe que no solo es la Biblia, es la tradición que está apoyada por las 2000 apariciones de la Virgen María desde el primer siglo, incluyendo Tepeyac en México y la Virgen de Fátima en Portugal. Hay una película, no sé si aún está en Netflix, no estoy invitando a ver cosas raras, pero hay veces hay cosas que valen la pena, dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces eso es bueno, que ustedes vean cómo se manifestó el diablo. No es la Virgen María la que se está apareciendo allí, sino que el diablo se disfraza de ángel de luz. Y dice que la gente va al infierno, que la gente se está muriendo en el infierno, que el purgatorio, el espiritismo. Y todo eso se metió a través de los siglos en la iglesia de Tiatira. Pero el diablo se le estaba acabando la carta, porque el Señor levantó ¿a quién? A Martín Lutero. Amén. Y dijo Martín Lutero, solo las escrituras, la sola escritura. ¿Sí o no, hermanos? No más tradiciones ni engaños, sino la palabra de Dios. Y el movimiento era sincero, pero dice el espíritu de profecía en el conflicto que el diablo infiltró jesuitas en el movimiento de la reforma. Los maestros estaban allí en los colegios de los reformadores, enseñando a los jóvenes, a los nuevos teólogos. Empezaron a alterar el movimiento de la reforma. Y finalmente, en 1824, había un joven que oraba y decía, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y según él, sus testimonios, dice que Dios le dijo, ninguna. Forma tuvo una nueva. Y miró unas tablas que eran de egipcio reformado, que para poder leer lo que está ahí tendría que usarse un microscopio, para que todo lo que alcanza en el libro, en el tamaño que tiene las tablas. Pero él fundó esa iglesia y escribió un libro que en 1829 lo juntó todo y luego lo imprimió y salió a la publicación en 1830. Estoy hablando de 14 años antes de la iglesia adventista. Y se llama el Libro del Mormón. Fíjese cómo el diablo sabía que algo iba a ocurrir en los 1800. Si usted va a Amazon, hay un libro que se llama de Isaac Newton. ¿Saben quién es Isaac Newton? El físico alemán, porque él era alemán, era de la Reforma. Y él, además de ser un físico alemán, era un teólogo. Amaba mucho a Jesús y escribió 2 libros que se llaman Las Profecías de Daniel y Apocalipsis. Lo escribió en los años 1700.
Y en esos libros él dice, algo va a ocurrir en los 1800. Él sabía que la profecía era día por año. ¿Me están oyendo, hermanos? Amén. ¿Y por qué tiene que ser día por año? Porque Dios está probando a su pueblo. Es como una prisión en la que hemos caído y solo Dios nos puede salvar. Ahora, fíjense bien que el diablo sabía esto y levantó esos movimientos. Y después del gran chasco, en 1848, levanta a las hermanas Fox, Margaret, Kate y Leah. Y se comunicaban con muertos en Nueva York. ¿Están oyendo? Entonces la Biblia me dice que el diablo va a tratar de engañar, si fuera aún posible, a quienes. Cuando Dios, el Señor, da los eventos finales en la iglesia, los eventos finales, Él habló en el versículo 4, la primera señal. Le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Verso 4 dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. El Señor enfatizó en el engaño. Y hay mucha gente aquí que le gusta andar donde va gente, donde está el bullicio. Hasta paran para ir ahí. Oh, pero le dicen a que ayudemos a los siervos de Dios. No hay dinero, no hay tiempo, no hay esfuerzo. No, vamos a reunirnos para la junta y vamos a ver otro día. Ahí por ahí lo invitamos y nunca invitan. ¿Por qué? Porque no está el ruido, no está el rock and roll que meten. Como ya les dije, allá en México hacen eso, hacen grandes fiestas, grandes reuniones y todo, pero no hay poder en esas reuniones. Es puro entretener. A veces llevan hasta payasos. Gente que no predica la palabra de Dios. Otro espíritu, un fuego extraño que Dios nunca mandó. Y lo que la iglesia necesita es el espíritu de Elías. Amén. Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir qué cosa? El reino de Dios. Oiga bien, Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Mire qué lindo. A la hora que no pensáis vendré, dice el Señor, como ladrón en la noche sin avisar. ¿Ah? ¿Y cómo es eso? ¿Será que voy a esperar 2000 años hasta que venga? No. Si usted muere hoy, hasta ahí acabó la espera. Por eso dice, vengo en breve. Porque la vida del hombre es breve. ¿No se ha puesto a pensar usted que si usted muere hoy, se acabó la espera? Y lo último, lo próximo que va a ver es a Cristo Jesús cuando venga, porque va a ser un abrir y cerrar de ojos. No lo han notado cuando ustedes duermen en la noche. ¿Qué es lo primero que hace cuando se despierta? Se da una estirada, pero luego ve la ventana y ya está oscuro todavía. Déjame ver qué hora es. Porque no sabe cuánto tiempo pasó. Es un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Se da cuenta? Entonces, solo tienes esta vida para cumplirle a Dios con su palabra. Y yo le voy a decir quién es el Elías del tiempo del fin. Somos nosotros. La iglesia adventista del séptimo día es el Elías final. El Elías de antaño tuvo que luchar con una mujer que se llamaba ¿cómo? Jezabel. Por eso Jesús la menciona en Tiatira, porque el mismo espíritu, los mismos demonios que la guiaron a ella 900 años antes de Cristo, están latentes en la iglesia. ¿Se da cuenta? Es un espíritu que contradice el espíritu de Elías en Tiatira. El otro es doctrina de Balaam, porque contradice ¿a quién? A Moisés, la ley y los profetas. La otra es doctrina de Nicolaitas, venía de Nicolás, de los diáconos, porque murmuraban, decían, solo a las judías les dan comida y a nuestras viudas griegas no les dan. Entonces pusieron 7 diáconos. Y la Biblia narra que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, que no podían resistir ni contradecir el Espíritu con que les hablaba. Porque yo os daré palabra y sabiduría, dice el Señor, que no podrán resistir ni contradecir los que se opusieren. Yo le voy a decir, todos los que sigan promoviendo ese método pentecostal en la iglesia serán quitados de la obra de Dios. Porque Dios no va a promover la apostasía. El Señor va a proveer su espíritu de Elías. La gente va a seguir un falso Elías. Primero el diablo como dragón se hace pasar como la bestia. Coge las mismas facciones, 7 cabezas por la creación, 10 cuernos por los 10 mandamientos del santuario, la redención. Un cuerno 11 para sobrevivir. Finalmente una cabeza, un reino octavo, haciéndose pasar por el anticristo, por Jesucristo mismo. Ese es el último gran desafío de la iglesia.
Vamos a pelear contra el mismo Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Y entonces, luego como no le va a funcionar, entonces se va a hacer pasar por Elías. ¿Se da cuenta? Cuando en el tiempo de la Edad Media poseyó a la bestia, el diablo. Tomó su forma. ¿Sí o no, hermanos? Y luego, como no le funciona, ahora va con el Espíritu Santo, el Espíritu de Elías. O sea, la gente va a seguir a un falso Elías. Y miren lo que dice, versículo 21. Entonces no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Ahí está. ¿Ves? Como están muchos ahora en esas iglesias, ponen unas cumbias con unos tambores, porque eso viene del vudú que heredaron en el Caribe. Cuando llegaron los negros africanos esclavos, ellos invocaban espíritus, practicaban el espiritismo, y para invocar a sus muertos tocaban esos tambores. En Estados Unidos se prohibió estar tocando esos tambores, porque no se soportaba el ruido que hacían en los cañaverales. Y no dormían, no dejaban dormir. Entonces se hizo una ley que prohibía seguir tocando esos tambores. Por eso no los recordamos aquí. Pero el ritmo lo metieron en las guitarras. Tran, 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 el blues. Y entonces en Cuba, era otro país, ahí lo prohibieron. Por eso los ritmos son caribeños. Y por eso es que en la conferencia de la Florida se ha llenado tantos templos de meter batería y ruido y congas y cajón a la casa de Dios. Ese no es el método de Cristo. Esta no es la hora de David, ni la danza de David. Esta es la hora del espíritu de Elías. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿O ya no quieren oír? La Biblia me dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba hablándoles en ese momento? No era el rey de ese reino el que les estaba hablando, hermanos. ¿Sí o no? ¿Y cómo llegó él? En pompa, con batería, con cajón, haciéndole así con la peluca el Señor ahí moviendo, ¿ah? Con una guitarra eléctrica, así hizo el Señor. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces le dirán, versículo 22, y entonces les dirán, helo aquí. Verso 22, dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Oiga bien, ¿y qué dijo el Señor? Y no lo veréis, ¿verdad? Y yo les digo la verdad, esos falsos reavivamientos no es Jesús, porque el Cristo de la Biblia hacía otra cosa. Y os dirán, helo aquí o helo allí, pero ¿qué dice el Señor? No vayáis. ¿Y qué dice? Ni lo sigáis. Pero algunos hasta pagan. ¿Ah? Y con chalet, ¿ah? Allá van a los campamentos, allá van a la fiesta, al relajo. Y alguien predica algo ahí todo clásico, todo bonito, sobando el pecado, Jesús te ama, y así termina todo. Y no hay una convicción del Espíritu Santo en los corazones de nuestros jóvenes, porque el diablo no quiere que los jóvenes vean visiones. El diablo sabe que los jóvenes van a dirigir la iglesia. La iglesia fue fundada por jóvenes. La señora White tenía 17 años cuando el Señor le habló, la primera visión. Dejaron de ver a Jesús algunos y cayeron en las tinieblas. Al final de su camino, dicen Testimonios para los Ministros, página 91, muchos habían perdido de vista a Jesús, vuelve a decir al final de su vida. Porque el problema es que dejamos de ver a Jesús, dejamos de estar en comunión con Él, por eso no hay poder. Al otro extremo se vuelven legalistas, solo aprenden la ley y los profetas, pero no el amor de Cristo. Ahora fíjense bien lo que dice la Biblia. En Mateo 11, miren lo que pasó con el Bautista. Irá con el Señor, delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Ahora yo no estoy acusando, oiga bien, porque dicen que yo estoy acusando, no. Yo le voy a decir la verdad, muchos de estos hermanos son sinceros. También Hitler era sincero cuando hizo la guerra mundial y mataba a los judíos. Ser sincero no es garantía que está basado en la palabra de Dios. Y hay muchos hermanos que son sinceros. O sea, quieren que venga un reavivamiento, pero no es la forma. Es un fuego extraño. Están metiendo otro espíritu. Está conmigo en Mateo 11. Allá estaba el Bautista. ¿Dónde estaba el Bautista? A ver, estaba sufriendo en una cárcel, ¿sí o no?
porque así nos va a tocar ser decapitados, como fue decapitado el Bautista. Y entonces le dijo, a ver, Mateo 11. Del versículo 1 en adelante dice, a ver, ahí estaba él en la cárcel, oyendo Juan, dice, a ver, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a qué? Y a predicar. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en las ciudades de ellos. Verso 2, y al oír Juan, ¿qué cosa? Miren cómo predicaba Cristo, con poder. Amén. Al oír Juan, ¿qué cosa? En la cárcel, los hechos de los apóstoles. ¿Sabía que ese es el nombre correcto? Los hechos de Cristo debía llamarse el libro. Porque el que hizo la obra no fue Pedro ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles. Fue Jesús el que hizo la obra, ¿sí o no? Y al oír él los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, Juan. Mire lo que le pasó, verso 4. Porque así somos. A ustedes ya Dios los amonestó en un viaje anterior. Estaba yo todo tosigoso, enfermo, todavía estoy tosiendo un poco. Pero se les olvidó, entró por aquí y salió por acá. A los días tuvieron unas confrontaciones, unos argumentos, unos se fueron, otros se quedaron. O sea, como que Dios nunca les hablara. Tienen empedernido el corazón. Y el espíritu de Elías hace volver el corazón de los padres a los hijos. O sea, el espíritu de Elías que está en nosotros debe hacernos volver al primer amor y a las primeras obras. Lo que dio Dios a nuestros pioneros cuando les dio la verdad. ¿Sí o no, hermanos? Que de paso ellos son los que fundaron este templo y otras cosas. ¿Sí o no? Pero ahora queremos meter otro fuego. Como que diciendo, hay que dejar a esos padres allá atrás, son obsoletos. Ya eso es en pasado, hagamos algo más moderno. Pero ese no es el espíritu de Elías. El espíritu de Elías hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y entonces le preguntó Juan, ¿eres tú el que habías de venir? Miren la duda, así somos. Pues esperaremos a otro. Y algunos están esperando que venga otro. Y el Señor nos va a mandar más. Y el Señor les mandó el mensaje a ustedes. Y entonces le dijo el Señor, vayan a decirle a Juan, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Amén? ¿Qué miraban? Los días del Hijo del Hombre, ahí están. ¿Qué dice? Los ciegos que ven, pregunto, ¿están abriendo los ojos estos pastores en las iglesias evangélicas, pentecostales? Pregunto, ¿le abren los ojos a los ciegos? No. Los cojos andan. Hace que una persona, a veces ponen en los videos que la pierna se les tiró, que no sé qué, pero estamos hablando de una persona sin el pie. Y el pie le aparece, como pasó con Pedro y Juan en el templo con el cojo de nacimiento. Los leprosos son limpiados, o sea, enfermedades incurables. Cuando vino el COVID, andaban sanando esos pastores evangélicos. Más bien andaban ahí con el cubrebocas para que no se enfermaran. ¿Por qué si tenían el poder de Jesús no fueron a sanar a los que estaban muriendo de COVID? ¿No era esa la oportunidad del Espíritu Santo? Algunos dirán, es que estaba en pecado el pueblo y la gente, pero no son todos. Dios siempre hizo milagros. Ellos mismos lo dicen, que es un Dios vivo, un Dios de poder. Había un papá de un amigo que yo amo mucho, me decía, mi Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto, refiriéndose al Dios del movimiento adventista. Y al final el hombre murió de cáncer. Y no lo estoy acusando, no estoy diciendo ahora que Dios le dio el cáncer. Pero lo que estoy diciendo es que no hay poder en un falso reavivamiento. Y la Biblia me dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Yo no veo que ellos hagan hablar a los mudos o oír a los sordos, ¿verdad que no? Y entonces los muertos son resucitados. ¿Quién tiene el poder de dar la vida? ¿No es Cristo? Yo no veo que estén resucitando muertos, ¿verdad que no? Pregunto. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, menos eso. Si lo que más hacen es enriquecerse en esas iglesias. Ese es el espíritu. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ese es el espíritu de Cristo. Y Jesús dijo, días vendrán que desearéis ver uno nada más, de los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué dijo? Y no lo veréis. Y es verdad, yo no lo estoy viendo. Yo no veo que estén resucitando muertos ni haciendo eso. Y entonces les dirán, helo aquí o helo allá. Y empiezan a tocar las cumbias. Tan, 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 empiezan tan, tan. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Aleluya, hermano, aleluya. Alabe, hermano, alabe. Es aquello. Y de pronto caen al suelo.
Jesús nunca tiró a nadie. El que hacía caer a la gente al suelo era el diablo. Jesús levantaba a la gente. Entonces alguien me dice, hermano, usted está mal, está enseñando mal. Mi Biblia dice que cuando lo fueron a apresar, él dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y cuando él dijo, yo soy, la multitud que venía con Judas y él, el mismo Judas, cayeron hacia atrás. Entonces yo le digo, sí, cayeron hacia atrás, pero no se quedaron ahí balbuceando en el piso, arrastrándose espumaradas, o Judas se quedó ahí como loco, perdido en el espacio. Se volvieron a levantar y lo apresaron al Señor en su sano juicio. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Porque el Señor les mostró un poco de su poder, de su gloria, como lo vio Daniel, como lo vieron los apóstoles en la transfiguración, como lo vio Juan, caí como muerto cuando lo vi. O sea, Dios nos está dando una probadita de cómo va a ser su poder cuando Él aparezca. El mensaje adventista debe prepararnos de manera interna en el corazón, a la conciencia, con el Espíritu Santo, para poder encontrarnos con Jesús. Por eso cuando yo les digo algunas cosas, ya algunos brincan rápido. Eso no es así. Estás equivocado, rapidito, le empiezan a decir, nomás una cosita, ya estás equivocado. Y no estoy equivocado, no lo estoy. Porque donde no hay amor no hay nada, hermanos queridos. Por muy conocedor y elocuente que sea ese teólogo. Yo no estoy juzgando cómo predican ellos. Pero es necesario, como dijo Sequeira, hacer lo bueno. Porque el que sabe lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? También es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Ahora, quiero ir terminando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Vamos a ir a... Entonces dice que yo me caigo porque a mí el Señor me votó. No, ahí no dice que lo vota el Señor a nadie. El que votaba a la gente era el diablo. El Señor los levantó, ¿sí o no? Porque si no los levanta Cristo, ahí se queda. El Judas, ahí se queda. Ahí se quedó tendido y él no se levanta. Pero ¿quién los levantó otra vez? Jesús los levantó de nuevo, ¿sí o no? Sabiendo que cuando se levantaran, ¿qué iban a hacer con él? Lo iban a amarrar y a llevar preso y a crucificarlo. ¿No le parece hermoso que nuestro Dios es un Dios de compasión, que no paga como nosotros somos? Y las mismas manos que Él formó un día en el polvo de la tierra, lo crucificaron a su Señor en la cruz. Y no fueron los clavos los que lo sujetaron, fue su amor por nosotros. Decían, bájate, a otros salvaste y no te salvas ahora, que lo libre Dios. Y Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estando herido en la cruz, desnudo, nada de toallita ni nada de eso, desnudo. Le laceraron su cuerpo, sus genitales, todo le rompieron. Fue molido, estaba sangrando, era una llaga. Y como Él pudo, levantó la cabeza y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Pensó en Él? No. ¿Pensó en quiénes? En aquellos que nunca lo reconocieron como Señor y Salvador. Aún rogaba por ellos. ¿Me va a decir a mí que hay que abandonar esta iglesia y al trigo y a la cizaña? No, hermanos. Eso es lo que el diablo quiere, que nos vayamos. Para él venir y seguir haciendo la fiesta pentecostal esta que quiere meter. Aquí va a venir el poder de Dios a esta casa. Aquí va a venir el poder de Elías a esta iglesia. Porque no hay otro espíritu que Dios prometió para llevarlos al cielo. ¿No han leído que Elías fue llevado al cielo? Porque representa una iglesia triunfante con el espíritu de Elías. Lucas 1:17 le dijo, e irá delante del Señor, irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, ¿sí o no? Lucas 1:17, e irá delante del Señor, ¿con qué? ¿Con qué vamos a ir? Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para poner a bailar a la gente, dice ahí. No dice así, ¿verdad? Para hacer rica a la gente, a costa de la obra, no. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, dice la Biblia, porque hemos sido un pueblo rebelde. Esta es una casa rebelde. Les dirás mis palabras, sea que las oigan o las dejen de oír, porque son muy rebeldes, dice Dios. Y dice, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Mateo 17. Ya nos vamos. Verso 10. Después de la visión le dijeron, Señor, ¿por qué dicen los escribas que Elías vendrá primero? Verso 11. Y Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero. Amén. Amén. Y restaurará ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Amén. ¿Por qué?
porque el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Y cuando nos seamos guiados de verdad por el Espíritu Santo, me buscaréis, dijo Dios, y me hallaréis cuando me busquéis a mí. No esos circos que estamos montando ahora, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Entonces el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Podremos restaurar todo, porque el Señor nos va a dar ese poder. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Y dice, Elías viene primero y restaurará ¿cuántas cosas? Todo. Verso 12. Mas os digo que Elías ya vino también. O sea que hay un Elías en el porvenir. Es la iglesia adventista con el espíritu de profecía. Y había un Elías en el pasado. Mas os digo que ya vino Elías. ¿Y qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? No le conocieron, o sea, no tuvieron comunión con el espíritu que Dios le dio a los pioneros en esta iglesia. Queremos meter otro espíritu, otro fuego. Si no quisieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En esta gira yo fui maltratado, como siempre, para variar. Porque hay gente que no recibe la palabra de Dios y la amonestación. Y dicen, no, pero es que nos dijo hasta lambisqueros y lamebotas y todo. Hermanos, yo no le dije a nadie así. Yo dije que así hemos caído, en un servilismo, no sirviendo a Dios, sino a los hombres. A eso me refería. Me acusaron que yo estaba acusando a la obra. Tampoco. Nadie puede venir a acusar a la obra porque la obra es de Dios. ¿Quién condenará a los hijos de Dios, hermanos queridos? ¿Quién se levantará contra la iglesia? ¿Quién? Nadie. Vamos a Apocalipsis 13, verso 11. Y nos vamos a casa entonces. ¿Cuánto les gloria a Dios? ¿Tienen alguna cita de primeros escritos por ahí en la computadora? El final de los 2300 días. O primeros escritos. A ver, búscame el final de los 2300 días. Primeros escritos. Sí. Por favor. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Porque el Señor tiene el pie en el mar y en la tierra, porque todo es de Él. Todos sus enemigos están bajo estrado de sus pies. Hollaréis a los malos, dice el Señor también. Entonces dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de ¿quién? A los de un cordero. O sea, se hace pasar por Cristo. Falsos Cristos y falsos profetas, falsos Elías. Pero hablaba como ¿qué? Como dragón. O sea, como la serpiente en el Edén hablaba a Eva. Porque la serpiente estaba poseída. El que estaba hablando no era la serpiente, sino ¿quién? El diablo. Entonces está diciendo que el diablo tiene poseída ahora la bestia. Primero era dragón, luego se hace bestia y ahora se hace pasar por falso profeta. Ahí está, se hace pasar por Cristo, yo se lo dije. Viene con cuernos como de cordero. Es lo que heredó este país. Fue levantado por el poder de Cristo, la palabra de Dios. Pero ahora se ha corrompido, dice que habla como dragón. Verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ahí está la violencia, el odio. Ya no le abren el corazón a los inmigrantes. Y dice, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren una falsa adoración a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Porque Jesús es el que hirió a la bestia. Yo salía tras la bestia, decía David, fuese león o fuese oso, yo la hería y tu siervo lo mataba. Y así mató al blasfemo al final. O sea, los mismos animales que están en Daniel 7, un león, un oso. Jesús va a vencer el Señor, amén. O sea que esta es una batalla ya ganada. Ahora, la Biblia me dice que Él manda, en vez de llevar a la adoración verdadera, este falso Elías hace llevar a la adoración falsa, ¿verdad? ¿No dice así? Que hace que los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, adoren a la primera bestia. Dicen, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, no dicen quién como Dios. Eso significa el nombre de Miguel. O sea que no están con Cristo, están con este mundo. ¿A quién quiere seguir usted? La tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. La adorarán todos los habitantes de la tierra, los moradores, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Jesús murió por nosotros. ¿No le parece un gran privilegio? Que Jesús lo salvó. Jesús lo perdonó de sus pecados. ¿No le parece hermoso? Que usted va a entrar al reino de Dios un día.
porque alguien murió por usted. ¿Le parece poco lo que Dios ha hecho por usted? No está bien que deseemos a otros eso también. Pero estamos tan imbuidos con este mundo, estamos tan embotados con el espíritu de este mundo, que hemos perdido la visión. Y la Biblia dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, porque esto va a pasar por una sanidad, falsos milagros. Ahí está. Amén. Verso 2:13. A ver, verso 13. Y también hace ¿qué cosa? Grandes señales y prodigios, para engañar si fuera posible aún a quienes. No será engañado si estudia la Biblia como oración, si está en comunión con Dios. De tal manera que aún hace descender fuego ¿de dónde? ¿Quién hizo caer fuego del cielo? ¿No fue Elías? Está imitando a Elías ahora, ¿sí o no? Y manda hacer una imagen, vean. Porque el mandamiento dice, no te harás imagen, ¿sí o no? A ver, no me quiten el texto. El mandamiento dice, no te harás imagen. Después buscan la cita, yo les doy tiempo. Pero el falso Elías manda hacer una imagen. O sea que se está haciendo no solo por Cristo o por Elías, sino por Moisés, como un falso legislador también. Está contradiciendo a Moisés y a los profetas, la ley y los profetas. Y hace caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14. ¿Y qué más dice? Y engaña. Ahí está el engaño. Serán engañados. Y el diablo que los engañaba, ¿sabe qué? Fue arrojado en el lago de fuego, dice el diablo. ¿Sabe que el Señor lo arrojó del cielo? ¿Sí o no? Y el diablo sabe que el Señor lo va a arrojar en el lago de fuego. Y entonces manda, dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, ahí está haciendo, se hace pasar por un legislador como Moisés, a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, el conflicto va a estar centrado en la ley de Dios. Como lo leímos esta mañana. Bienaventurados, dice, los que de aquí en adelante mueren en el Señor, ¿sí o no? Reposarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es el mandamiento del sábado. O sea que el conflicto va a estar centrado en la ley de Dios. Amén. Y no hay poder, ni la carne se puede sujetar, ni tampoco puede, a menos que sea Cristo el que nos ayude. Separados de mí nada podéis hacer. Y entonces, para que la imagen se le permitió infundir aliento, sopla el Espíritu Santo, como un día sopló Dios en las narices de Adán en la creación, ¿sí o no? Y como un día sopló Cristo en la redención y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Quiere imitar la venida del Espíritu Santo. Y se le infunde aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quiénes van a liderar todo esto? Las iglesias evangélicas. El protestantismo, ¿cómo le llama el espíritu? Apóstata. Cayeron en apostasía, cayeron en el espiritismo. Se alejaron de las verdades de la Biblia. Enseñan la inmortalidad del alma, como dijo el joven esta mañana, y el domingo. La santificación del domingo. O sea, este es un pueblo escogido. No estamos para andar con chucherías. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿O ya no quieren oír? No es tiempo de andar en chucherías, en viajecitos, en paseos. Es hora de trabajar por el Señor. Versículo 16 decía que a todos, pequeños y grandes. O sea que viene a sellar, pero con el diablo. Porque el que no recibe el sello de Dios, ¿qué va a recibir? La marca de la bestia, el sello de la bestia. Y dice que a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a todo el mundo, ahí va. La esclavitud va a volver a Estados Unidos. Así nosotros vivimos como esclavos. Antes al esclavo le daban comida y techo. Ahora no nos dan comida y techo, nos toca pagarlo. Pero seguimos de esclavos. Aquí el problema no es de izquierda ni de derecha, es de los ricos que están arriba, con el poder de Satanás, y los pobres que estamos abajo, queriendo hacer la obra de Dios. Pero Dios no puede bendecir a un pueblo egoísta, que no dedica tiempo, esfuerzo, talento, dinero, para que la obra de Dios se conozca. Y empiezan a decidir a dónde van a mandar el diezmo. Hermanos, usted es el dueño del diezmo. ¿Dónde se ha visto que usted va a la Chevron? ¿Saben qué es la Chevron? Y le pone su print, llena el tanque, y después dice que es el que está aquí, el manager, me cae mal, es un hindú.
me voy a ir a pagarle allá a un americano chele, un rubio ahí, que me cae bien. Para hacer eso, a ver si nos lo meten preso. No, pero es que es la misma Chevron, es la misma, es la iglesia, es lo mismo, es la organización. Pero donde usted agarró la gasolina, ahí la tiene que pagar. Donde se ha visto que usted va a un restaurante, se pega la gran barzoleada, hasta que se le inflaron los cachetes, y después porque se peleó con el manager y el mesero se va y no paga la cuenta. Haga eso, a veces no lo llama la policía. La cuenta y 2 policías. Yo le digo, nosotros tenemos que amar a la iglesia. Muchos de ustedes no se van de la organización, pero dejaron de apoyarla. Ya no dan sus diezmos a la organización, fielmente a Dios en la organización. Y es que la excusa es que estos hermanos, estos pastores, no hacen la obra y allá hay necesidad. ¿Y a usted quién le dijo que vaya a ver a dónde va el dinero? Jesús nunca vio para dónde iba el dinero. Jesús dijo con qué amor se entregaba, ¿sí o no? Si la obra es de Dios, si Dios no necesita un peso de ti. Ni tampoco los misioneros, olvídese. A veces es bueno que pasen por esas pruebas. Porque si todo fuera fácil, no estaríamos ni fuéramos los hombres que somos. El dinero corrompe a la gente, hermanos. El amor al dinero. Y le voy a decir algo en el temor de Dios. Dios no le ha dicho a usted qué hacer con el diezmo. Usted lo entrega donde come. ¿Verdad? Si es así, es un Dios de orden, ¿sí o no? ¿Cómo le llamó Jesús al arca de las ofrendas? Las ofrendas de Dios. Lucas 21:4. Allí donde lo iban a usar el dinero para venderlo con Judas, para matarlo, para pagar a los soldados que le dijeran que no había resucitado. Y ahí le dijo el Señor, no le dijo como gran Melquisedec, mejor dámelo a mí, yo lo voy a aprovechar más. ¿Verdad que no lo hizo? ¿Sabe qué hacía? A un Judas le robaba dinero al Señor. ¿No lo han leído, hermanos? Que extraía de la bolsa. Pregunto, ¿lo confrontó Jesús alguna vez a Judas? Le dijo, mira tú ladrón, sinvergüenza, tú eres un ladrón. ¿Le dijo Cristo eso a Judas alguna vez? Solo le dijo, es que era para los pobres. Decía, no, los pobres los tendréis siempre, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué? Porque el diezmo o las ofrendas es una cosa entre Dios y nosotros. Como aquella mujer que no le importó el gasto y quebró aquel frasco de alabastro. ¿Y cuántos hemos muerto en el pasado como hijos de Dios? En las mazmorras, en las hogueras. Que no sacrificaron el diezmo, un salario, sino su propia vida. Y usted anda haciendo maromas ahí con el Señor. Si la obra es de Dios. Y si ellos usan mal el dinero, ellos van a dar cuenta a Dios. Porque yo honro a los que me honran, dijo el Señor a Elí. Cuando sus hijos eran impíos, eran los sacerdotes, pero eran impíos. Entonces, no nos toca a nosotros. Amén. No todos dicen amén ahora, ¿verdad? Es que a Dios hay que adorarlo con la cartera también. Mucho espíritu, pues. Pero nosotros somos carne también. Imagínese usted solo orando, tengo hambre, hermano Frank. Vaya a leer la Biblia. Con eso se llena. No le da para el cuerpo, dice la Biblia. No está escrito así. Ve a su hermano en necesidad, no le da para el cuerpo. Si usted quiere ayudar a los misioneros, adelante. Pero no con el diezmo. O sea, qué práctico, pues. O sea, del mismo diezmo que ya me toca dar, se lo doy a otro para no tener que dar más dinero. Y de paso, que la iglesia vea cómo paga la luz y el agua y las cosas aquí. Que otro lo pague, yo no. O sea, que usted es una persona que quiere seguir a Dios a su antojo, con su egoísmo. Y no ha entendido que el diezmo es para eso, para negarnos a nosotros mismos. Para decirle a Dios, esto no es tuyo, es tu obra. Yo le digo algo en el Señor, a los que me oyen, a todos los que me oyen. El Señor va a restaurar a la iglesia y a la organización. Sostengamos la organización porque Dios la va a limpiar su era. Dios va a separar el trigo de la cizaña. No nos toca a nosotros decir, ahí usted está siendo juez con mala intención. Está diciendo, es que ellos son cizaña. Y aquellos que están allá en Nicaragua, en Colombia, esos son trigo. O sea, usted ya está haciendo un criterio propio. Y yo le voy a decir, hay muchos que están allá y se hacen los pobres muchas veces, son más sinvergüenzas también, si yo anduve con ellos. Porque el corazón humano no es porque sea rico o sea pobre. Nosotros jugamos según las apariencias. Y si usted quiere ayudar, ayude, pero no con el diezmo. Porque el diezmo se trae íntegro, dice la ley de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Al alfolí. ¿Y dónde queda el alfolí? Pues donde come. Es un granero. O sea, quiere llenar la casa, pero mandando el dinero allá afuera a otros. No, hay que llenarla aquí. O sea, candil de la calle, pues oscuridad de su casa otra vez. Y por eso fue que hubieron pleitos aquí. Porque había uno que quería llevar cosas allá, no sé a dónde.
como no lo dejaron, se enojó también. No es lo mismo. O sea, my way or no way, puro Frank Sinatra. Y Dios necesita el espíritu de Elías en la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Están contentos? Ahora vamos a Hechos 2:22. Yo le dije que ya terminábamos, pero mire, vamos a Hechos 2:22. A ver. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo vino Jesús? Vean. Esa es la promesa que Dios nos da esta tarde a todos. Se lo regalo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. ¿Por quién? Por Dios. Usted tiene que ser aprobado por Dios, no por los hombres. Es que aquí andan muchos buscando la aprobación de los hombres. Y yo gloria de hombres no recibo, dijo el Señor Jesucristo. La gloria que me diste les he dado, dijo el Señor. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo el Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Los jóvenes no necesitan rock, lo que necesitan es la unción del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que era varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Con qué cosa? La palabra ahí, maravillas, es dinamis, poder, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Amén. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Amén. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses. Y se acabó. ¿Cómo aparece el diablo ahora? Yo le dije que va a imitar a Cristo. Es lo que está haciendo. Ya muchos creen que están siguiendo a Cristo y es otro Cristo. Creen que están siguiendo a Elías y están siguiendo a otro Elías. El Elías de la excitación, del movimiento, del baile, de la danza, de la música, del tiki-tiki. Y entonces, en segunda de Tesalonicenses, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Aprendieron? Y ya les dije, si no me vuelven a invitar, pues ni modo, hermano. Ni modo. Porque la gente hoy día no quiere oír la palabra de Dios. Y como en los días de Noé, así fue, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Hasta que ya la puerta se cerró, dicen, no entendieron y no entendieron hasta que se los llevó el diluvio. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y dijo, acordaos de la mujer de quién? De Lot, porque ya había sido salvada, pero tenía su corazón todavía ¿dónde? En Sodoma y Gomorra. Así están muchos. Hay que poner la mirada, ¿dónde quiere vivir usted? Pregúntese, ¿dónde va a vivir usted? ¿Cuánto tiempo le queda en este mundo? Hagan tesoros en los cielos, dijo el Señor. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9, dice que el diablo va a venir inicuo, entonces se va a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará, porque él vino a matar, el diablo, con el espíritu de su boca, y destruirá, porque vino a destruir, vino a matar y a destruir, con el resplandor de su venida. ¿Se da cuenta? Inicuo, cuyo advenimiento, miren, va a imitar el advenimiento de Cristo. ¿Se da cuenta? La Biblia inspiró a poner advenimiento, porque iba a surgir un día el mensaje adventista. Los evangélicos nos acusan, dicen, ustedes usan un nombre que está señalado al anticristo, no a Jesús. No, el anticristo está robando, usurpando el advenimiento de Cristo. Amén. El que realmente viene, el que era y el que ha de venir es Cristo Jesús. Y dice, con todo engaño, dice con verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿qué? Las mismas palabras que están en Hechos 2:22. Poder, dinamis. ¿Qué más? Señales y prodigios como mentirosos. Así que el diablo va a imitar. Hago un llamado. ¿Quieren ir atrás? Porque si retrocedieren no agradará a mi alma, dice Dios. Es justo por la familia. Que antes de irse, Enoc dejó testimonio de haber agradado a Dios. Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienen la cita? Sí. A ver, por favor. ¿Qué parte de la cita? Dame la cita hasta ya para el final, donde Jesús entra en una carroza. Ve moviendo el texto, por favor. Ahí está. Ve avanzando, por favor. Aquí está. Aquí está. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles, donde estaba Jesús. Mire qué lindo. El mismo carro, la misma carroza que llevó a Elías. ¿Se da cuenta? O sea, estamos en guerra. Esto no es paz. Estar predicando paz en este tiempo. Y entonces dice que, después dice que entró él en el carro y fue llevado a qué lugar? Al lugar santísimo.
O sea, en el final de la obra. No para atrás, sino para adelante. Es la expiación final. Es la hora del Yom Kippur. Este no es tiempo de danza. Los apóstoles no andaban aplaudiendo, ni danzando en el día de Pentecostés, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que hicieron? Profetizaron, ¿sí o no, hermanos? Este no es tiempo de danza, ni de aplausos, ni de relajo en la casa de Dios. Esto es hora de oír al Espíritu Santo. Y dice que entró al lugar santísimo. A ver. Entró al lugar santísimo. A ver. Y entonces dice, donde el Padre estaba sentado. Mire qué lindo. Ahí está el trono de Dios. Si usted lee Apocalipsis 8:3, dice que el altar del incienso está delante del trono de Dios. Imagínense. ¿Qué Dios es este? ¿Qué Dios es este que nos ama? Que las oraciones de los santos están ahí, en el estrado de sus pies. Cuando usted ora, ahí mismo está Dios oyendo su oración. Pero el que aparta su oído de la ley, aún su oración es abominable, dice la palabra. Y entonces él llegó ahí, y ahí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla, oiga bien, de su vestidura, había ¿qué cosa? Una campana, porque el Señor llevaba a su pueblo como la oveja que llevaba la campana para hallar el rebaño. El pastor llamaba a sus ovejas con su campana. Como hacen en las ermitas, en los pueblos, tocan la campana para que la gente vaya a la misa, lo mismo. Y entonces dice que es una granada, porque estaban en un desierto, y el que los sostuvo fue Dios. No pueden decir ustedes que Dios los ha sostenido hasta ahora. Y entonces dice, luego otra campana y otra granada, porque una fue en el Antiguo Testamento, y otra fue después de la cruz en el Nuevo Testamento, que sostiene a su pueblo. Por eso son los dos pactos que Dios hizo, pero es un solo pacto, pero uno refleja al otro. Y dice, los que se levantaron con Jesús, dice, algunos dirán, eso no está escrito ahí, pero por eso es que son dos. Porque el Señor está cumpliendo su pacto con nosotros. Lo antiguo con lo nuevo. Lo anunciado con lo revelado, con el cumplimiento. Y entonces dice que los que se levantaron con Jesús, oiga bien, los que se levantaron con ¿quién dice? Con Jesús. Elevaban ¿qué cosa? Su fe, el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Hacia Él, ¿a dónde estaban levantando su fe hacia Él? En el lugar donde. Ahí tenemos que estar ahorita. Y eso no es tiempo de baile ni de danza. ¿Se da cuenta? Y rogaban, Padre mío, danos ¿qué cosa? Ahí está el espíritu de Elías. Danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba. Ahí está el viento verdadero. Sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Eso hizo Cristo esta semana con ustedes. Estos 3 días. Mañana también. En ese aliento, ¿qué había? Había luz. Ahí está el poder, el dinamismo. Pero había, ¿qué dice también? Ay, hermanito, ahí está. Ay, hijito, ahí está. ¿Se da cuenta que yo no estoy hablando por hablar? Si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. ¿Había qué cosa? Algo de amor, dice ahí. Poco amor. Cierto amor, así dice ahí. Mucho amor, dice que había. Y gozo y paz. Pero hay algunos que andan como que tuvieran un chuzo eléctrico. No están quietos. Andan siempre con el tiqui-tiqui. Y entonces dice, después de eso, un carro de nubes. A ver, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada. Había otro grupo delante del trono. O sea que este grupo son los 144,000. Es toda la iglesia, el pueblo. Y este otro son los que se pierden. Sería postrada delante del trono. Y no sabía que Jesús la había dejado. O sea, que no sabían que Jesús se fue y los dejó. ¿Sabe por qué? Porque estaban imbuidos en su propia adoración, orando a su manera, metidos en su culto. Y dejaron de poner los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es todo lo que usted necesita. Usted necesita a Cristo. Y entonces dice la palabra, la inspiración, Satanás parecía estar al lado del trono. Mire qué terrible. Ahí está el trono de Lucifer imitando a Dios, haciéndose pasar por Dios, procurando llevar adelante ¿qué cosa? Estamos haciendo la obra de Dios. Estamos haciendo la obra, es la obra. No, y así le llamamos, es la obra, la obra. ¿Dónde estás? Estoy en la obra. ¿Cuál obra?
Porque ahí me dice que hay una obra, pero no es la obra de Dios. Que está disfrazada como que es la obra de Dios adelante, procurando llevar adelante la obra de Dios. Era Lucifer. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu. Decían lo mismo. No había diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que unos recibieron el espíritu de Jesús y los otros no, lo reciben del falso profeta. Por eso hace soplar el falso profeta. Ese es el viento del falso profeta. Es Lucifer haciéndose pasar por Elías, por Cristo. Falsos Cristos y falsos Elías. Y entonces dice, Satanás soplaba entonces sobre ellos sobre la compañía, una influencia ¿cómo? ¿Cómo dice? Impía. O sea que eran como los hijos de Elí, que estaban en el santuario, pero eran hombres impíos. Y en ella había luz y mucho poder, pero nada. ¿Nada de qué? Nada de dulce amor. Así estamos ahora. ¿Te das cuenta? No había gozo ni paz. Allá andaban con el tiqui-tiqui. Estad quietos, dice Dios, y conoced que yo soy Jehová. Yo le voy a decir, la señora White nos aconseja en este tiempo que busquemos un negocio propio. Yo siempre oigo a mis amados que me dicen, yo quiero poner un negocio de jugos. Ya le tengo miedo un poco a los jugos porque si no me cuido antes de tomármelos. Hice un desmande ahí, ahora imagínense. Pero ya me siento bien, gracias a Dios. No sé, cada vez que predico se me quita. Y entonces la historia es que tienen que poner su negocio propio, sembrar su propia tierra, ya hacer preparación para lo que viene, para la crisis, tener su propio negocio. Y entonces Satanás soplaba entonces sobre una influencia impía. Había mucha luz, mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla como engañada. El diablo que los engañaba, dice, arrastrarla hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia dónde. Ya miró que yo no estoy hablando por hablar. Si retrocediere, no agradará mi alma. Hacia atrás y seducir a quienes, a los hijos de Dios. Ahí está. Entonces mi deber fue venirles a predicar. Sí, el mensaje es impopular. Sí, se me han cerrado puertas. No me llueven las invitaciones. Allá ando con mi carrito. 690,000 millas tiene ese carro. Sigue caminando por el poder de Dios. Ahora no voy a hablarles de mí, qué pobrecito que soy, no. Pero les digo, esta obra se tuvo que hacer por sacrificio. Porque este pueblo se puso a seguir a otros hombres y no a Jesús. No tuvieron el discernimiento para saber que hay que seguir a Dios y no a los hombres. Hago el llamado. ¿Habrá alguien aquí que poniéndose de pie le dice al Señor en esta noche, yo no quiero estar en ese grupo, yo quiero estar en el grupo donde hay mucho amor, gozo y paz? Amén. ¿Quiere usted ponerse de pie y decirle esto a Dios? Yo quiero entrar contigo al lugar santísimo. Mire, cuando yo conocí a Sequeira, lo tengo que reiterar porque es como es. Él era un hombre de oración. Yo lo recuerdo, Sequeira doblado en su cama, orando por sus hijas, orando por su esposa. Un hombre como todo cualquier hombre, con sus debilidades, sus virtudes y sus defectos, pero un hombre de oración. Y lo que lo ha sostenido a él y a ustedes ha sido esa oración, ese espíritu de Elías. El poder de Elías estriba en la oración ferviente. Elías oró, dijo, Señor, que sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, yo soy tu siervo. ¿No está escrito así? Él oró. Y Elías oró y la lluvia cayó después. Entonces, hay poder en la oración. Que Dios los bendiga. Los espero mañana. Padre Cristo para todos. Amén. Oremos. Padrecito lindo, danos tu espíritu, Señor, como dice la cita. Sopla en nosotros el viento de Jesús. No el viento de este mundo. No queremos nada con este mundo. No somos del mundo. Queremos que tú vengas. Queremos que esto termine. Yo he amonestado a tu iglesia y a tus pastores porque yo creo en ellos. No los estoy acusando. Yo creo que vas a restaurar a tus pastores y a tus laicos. Habrá un ministerio puro, dice el espíritu de profecía. Los pastores y los laicos acabarán la obra. Llévanos con bien, danos tu paz. Gracias por haberme ayudado, Señor.
Estoy cansado, enfermo, un poco enfermo, el clima me ha afectado, pero estoy en tus manos y mañana voy a terminar y me voy a ir en paz si tú lo quieres. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.